Voy a decir que cuando yo no tenía deseo de venir a la iglesia, yo hallé esa madre espiritual que estuvo ahí conmigo y siempre me apoyó en los momentos difíciles porque vino una tormenta fuerte. Bendiciones, ministro Elmin Matos desde la provincia Punta Cana, específicamente en Verón. Y nos encontramos acá para darle algunos datos de lo que Dios puede hacer con la vida de un ser humano. Me encuentro con la profeta del Señor, una mujer que Dios ha lavado y ha comprado con su sangre, nuestra hermana Deyanira. Amén. Yo le tengo varias preguntas a la hermana Deyanira, ¿verdad? Cómo Dios la ha libertado, lo que Dios ha hecho por ella, la forma en la cual Dios está trabajando en su vida. Deyanira, ¿de dónde eres? Soy de San Pedro, pero me he criado aquí en Fiusa. Okay. Soy de aquí de Verón ya. Posiblemente mi vida empezó a dar un giro en la pandemia, que me vi sin trabajo. Tuve que, vamos a poner ya el buen dominicano, chapear. Aguanta. Porque te van a ver gente de otros países también. ¿Qué es chapear? Bueno, chapear es una mujer que se acuesta con hombres por dinero. Eso le dicen aquí en nuestro país. Y entonces, no es que salía a la calle a buscar al hombre, sino que tenía supuestamente amigos, que eso es lo que el enemigo le disfraza a uno de que tiene amigos. Pero mayormente ya cuando una mujer pasa ya de un hombre que no es su pareja, y ya tiene que estar con varios hombres, y eso significa ya buscársela. Ok. Entonces, lo que Dios hizo conmigo, que de chapeadora varona, yo comencé a limpiarme. Prácticamente no era una santa, me vi en la condición, porque tenía 3 niños, de salir a buscar en que sea para mantener mis hijos. O sea, tú entiendes que hay personas hoy en día que hacen lo mismo que tú hacías porque tienen una necesidad, no solamente ellas, sino una necesidad de sustentar su familia. Claro, por eso hay muchas mujeres que, aún teniendo hijos, uno no quiere llegar a esa condición, pero el tiempo lo amerita, porque pese entonces, cuando yo decidí eso, no había trabajo, porque estaban en tiempo de pandemia, ¿me entiendes? Y estaban todos los trabajos cerrados. Bien. Entonces decidí ya de tener supuestamente, como el enemigo me tenía, me dijo, un amiguito o 2 o 3 amiguitos, y ahí uno se le van metiendo a uno, como quien dice, metresa, porque ya con el tiempo ya uno va buscando hasta que uno llega a un extremo que ni uno mismo se conoce. Yo mayormente que ya si estaba con una persona, inmediatamente de que llegaba a mi casa, que Dios sabe que así gritaba y le decía, Señor, esta no es la vida que yo merezco. Esto no es lo que yo merezco, Señor. Tú sabes, yo no soy así, pero yo lo hago por necesidad, porque mayormente no tenía ayuda con mis hijos. Wow. Y me vi en la necesidad de hacerlo. Bien. Por eso lo hacía, porque no tenía ayuda con los padres de mis hijos. Entonces tomé esa decisión, pero hubo uno que le pedía con fe, todavía aún no siendo cristiano, yo le pedía con fe que quería que me cambiara. Decía, Señor, yo necesito, Padre, que tú hagas algo en mí, Padre. Y le gemía a Dios, le decía, Señor, yo quiero que tú me des una pareja, porque esta vida a mí no me gusta. Y Dios es tan maravilloso que lo que Dios hizo conmigo, comencé yo a Dios Emilia porque quería a alguien que me ayudara. Y Dios fue tan poderoso que tenía un enamorado, como uno le dice, y decía, Señor, yo quiero que tú me mandes a alguien. Y él me decía que no quería, me decía, bueno, yo no quiero compromiso. Pero Dios fue tan poderoso que un día vino y me sorprendió y me dijo, yo quiero casarme contigo, yo quiero estar contigo en un hogar. Wow. Lo que Dios hace. Pero era que yo le pedía a Dios con anhelo eso que yo necesitaba, esa pareja. Pero ese era uno, el que te pidió matrimonio, o sea, el que quiso dar ese paso importante contigo. Era uno de tus amiguitos. Supuesto amigo, sí. Wow. Para que tú veas lo que Dios hace. Entonces, yo le dije, ¿tú estás segura? Me dijo él, sí, yo estoy seguro. Y entonces de ahí comencé a decir, bueno, Señor, yo necesito que tú me des, vino Dios y me dio mi pareja. Pero aparte de eso no me convertí. Todavía Dios me da mi pareja y yo no me convierto. Wow. Y vengo yo y le digo a Dios, yo le puse a Dios obstáculos para yo llegar a los caminos de Dios. Le dije, bueno, Señor, ya como tengo mi pareja, yo tenía una fritura. Y yo le decía, Señor, yo necesito que tú me des un trabajo estable para yo poder ir a la iglesia.
Vino Dios y me dio un trabajo de 7 a 3. Yo dije, wow, todavía no acepto a Cristo. O sea, tú ves a Dios obrando en todo el concepto, sí. Y por encima de eso todavía tú no te sientes totalmente convencida de que es Dios, porque si tú le pedías a Dios con fe, ¿no? Con fe, sí. Y Dios te estaba abriendo todas las puertas necesarias como para que tú hagas todo conforme a su voluntad, pero te rehusabas en la voluntad de Dios. Sí. Y entonces todavía le digo a Dios que necesito, viene Dios y me dio el trabajo. Aún así no me convierto. Vengo y le pongo el último taco. Le digo, Señor, yo te voy a aceptar, pero cuando tú me llames por mi nombre. Wow, interesante. Vamos a ver. Dios llegó a llamarte por su nombre. ¿Cómo fue tu entrada al Evangelio de Cristo? O sea, bueno, ¿cómo Dios? Porque sabemos ya que tú eras una mujer de, como se pudiera llamar, de la mala vida. Tal vez por necesidad, tal vez, pero eso no quita de que sea de la mala vida, ¿no? Sí. Entonces, cuando Dios entra a tu vida, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo Dios te llamó? Bueno, yo tenía un momento que ya Dios, aún así consiguiéndome trabajo, dándome mi pareja, todavía yo sentía ese vacío dentro de mí. Y yo me paraba y yo sentía como ese frío que me arropaba, así. Y yo le decía, Señor, yo siento que se me aproxima una tormenta a mi vida, Padre. Y yo sé que esa tormenta la voy a resistir si estoy en tu camino. Wow. Pero yo necesito más de ti. Y ese día me recuerdo yo, aquí ande mi pastora, hubo una campaña y mi hijo era cristiano. ¿Tu pastora? Cuando habla de tu pastora, ¿quién es? Mi pastora se llama Cindia Martínez de Vívenes. Bien, bien. Y ese día mi niño era cristiano y mi niño me invitó. Eso era un lunes, me recuerdo yo, porque los lunes yo no tenía la fritura, yo cerraba la fritura los lunes. Y me siento en la iglesia, en la campaña, y viene un predicador. Y cuando hay una alabanza que es de mi hermana Mari que está alabando. Y dice Mari, comienza Mari a cantar La niña de tus ojos. Wow. Y cuando yo escucho esa alabanza que dice, porque me viste a mí cuando nadie me vio, porque me amaste a mí cuando nadie me amó. Y yo decía, Dios mío, pero a mí que tú me estás llamando, porque esa alabanza me recordaba cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, que hacía para ese entonces 13 años atrás. Cuando yo tenía amenaza de aborto, entonces cuando el niño se me revolteaba la barriga, yo me pasaba la mano en la barriga y yo cantaba esa alabanza y el niño se me tranquilizaba. Y yo decía, Señor, pero es a mí que tú me estás llamando, pero aún así no acepto a Cristo. Wow. Entonces viene la profeta y Dios comienza a decirle, a ti mi hija, es a ti mi niña, a ti mismo que te estoy llamando. No disimule. Te señaló a ti directo. No disimule que es a ti que te estoy llamando. Y yo, wow, Dios mío, pero ¿cómo? Y comenzaba, y la lágrima saliendo. Yo, Dios mío, pero ¿cómo puede ser? Sea a ti misma, pero por dentro, yo peleando con el espíritu, y esa voz diciendo, a ti misma, mi niña, a ti misma que te estoy llamando, mi princesa. Porque él siempre me llamaba princesa, es a ti, mi princesa, wow. Es a ti. Wow. Y yo nada más decía, wow, Padre, es a mí que tú me estás llamando, Padre, yo sé que es a mí. Inmediatamente el predicador ni terminó de predicar y cuando dice, ¿quién acepta a Cristo? Ahí yo acepté a Cristo. O sea, ya Dios estaba como preparándome. Pero después que acepté a Cristo, entendí por qué Dios me estaba llamando. A los 3 días de ser cristiana, comienza mi madre a enfermarse. Y mi madre empieza a enfermarse y comenzaba yo a interceder. Al mes de yo ser cristiana, el Espíritu Santo me bautiza con una lengua de guerra. Y mi pastora puede testificar que así fue. Wow. Y yo, wow, Dios mío, pero Dios me estaba preparando como rápido, como acelerado, porque yo no entendía. A los 3 meses de yo ser cristiana, mi madre viene y muere. Wow. Entonces, aleluya, entendí que Dios me estaba preparando en ese proceso con mi madre para que mi madre aceptara a Cristo. Mi madre aceptó a Cristo y a las 13 horas de mi madre morir, a las 13 horas de mi madre ser cristiana, mi madre muere. Wow. A lo que Dios hace. Aún así, seguía ahí luchando. Fue tan fuerte. Mi madre muere mi madre. Mis hijos se me ponen rebeldes. Tal vez lo que Dios hace, mis hijos se me ponen rebeldes. Y viene el esposo
Como al mes de mi madre morir. Vengo y me quemo una mano en mi trabajo, tuve licencia por 17 días. Cuando vengo entro en la iglesia, en el trabajo a los 17 días, que entro al trabajo, cuando llego a la casa, la sorpresa que encuentro, mi esposo no lo encuentro en la casa. O sea, tu esposo te abandonó en medio de ese proceso. De ese proceso. En medio de ese proceso mi esposo se va de la casa porque ya la rebeldía de los hijos míos ya hizo que él se fuera. Y viene un predicador que se llama Abel Moreno y me dice, te manda ese Dios que saca un día, el mismo día en la noche, antes de mi esposo dice, te manda ese Dios que se lleva lo que no es de Dios de tu casa. Y se me va mi esposo y yo, por Dios mío, padre, pero no fue así. Hoy tú lo cuentas, ese testimonio, tal vez con esa sonrisa, sí. ¿verdad? Pero ¿cómo te cayó ese momento que tu madre muere? Dos, porque cada persona que acepta a Cristo le venden de que Cristo puede restaurar su vida, que Cristo puede traerle la paz, que Cristo puede sacarle de ese proceso. Sin embargo, tú recibiste, prácticamente pudiera decir todo lo contrario a lo que la gente dice. Entonces, ¿cuál fue tu fortaleza en medio de ese momento tan difícil que pasaste? Bueno, no te voy a decir, el enemigo me ministraba. Me decía, mira, después que aceptaste a Cristo, mira todo lo que te ha pasado. Es bien difícil. Es difícil, se te ve el esposo, se te ponen los hijos rebeldes, ya nadie te quiere, tú no vales nada, tú no eres nadie. Lloraba casi todos los días por la situación que estaba pasando. Pero a Dios la gloria que me puso a mi pastora y me puso a mis hermanos de la iglesia, que fueron mi ayuda. Mi pastora, el pastor Dani, y mis hermanos de la iglesia fueron mi ayuda, porque le voy a decir que cuando yo no tenía deseo de venir a la iglesia, yo hallé esa madre espiritual que estuvo ahí conmigo y siempre me apoyó en los momentos difíciles, porque vino una tormenta fuerte, fue el enemigo para que yo me paralizara, para que yo no viera la bendición de Dios en mi vida. Y Dios fue tratando conmigo, me fue dando mucho consuelo y siempre tuve esa madre espiritual, que quizás murió mi madre secular, pero me quedó mi madre espiritual, que hasta el sol de hoy me ha estado agarrando. Cuando yo no tenía fuerza ni para levantarme, iba a mi casa y me buscaba. Me decía, mira, párate de ahí, de esa cama, que ahí yo no te quiero ver. Y ahí Dios me fue ayudando, tuve mucho apoyo espiritualmente. Mi esposo porque se fue de la casa, él se fue de la casa, pero como le digo, nunca tampoco se apartó de mí, porque siempre venía y me visitaba, lo que no estaba en la casa, pero y ahí yo me le pedía, Señor, yo te pedí un esposo, yo no te pedí, vamos a poner buen dominicano, yo no te pedí un chulo. Porque ya él está en su casa y yo en la mía, y eso no es así. Un cristiano no puede vivir así, que su esposo en su casa, uno cada cual en casa. ¿Qué van a decir? Quizá mis hermanos de la iglesia me ven aquí, saben la situación. Pero ¿qué va a decir el que está afuera? Ah, pero mira, esa sierva ya tiene un amante. ¿Y qué sierva es esa? ¿Me entiendes? Y le pedí a Dios, le pedí a Dios con el corazón, y se lo pedí todos los días, le gemí a Dios. Hice un silicio a santo. Duré casi 11 meses de silicio, esperando a mi pareja, porque no me paraba del piso. Y era ahí, silicio, silicio. Una pregunta, ¿tú pedías tu pareja porque sentía un arrastre, una cierta atracción? Tú viviste una vida activa, ¿verdad? Sí. En toda tu temporada. Pues sentirte así, una soledad, tu madre muere, tu pareja se te va de la casa, te sentía todavía un cierto vacío, ¿no? Claro, sentí un cierto vacío, porque que todo el mundo necesita, te voy a decir, su pareja. Yo no digo que la mujer necesita un hombre, porque Dios no hizo una sola carne. Claro que uno necesita. Y también te voy a decir, cuando una mujer no tiene su pareja, uno tiene mucha administración del enemigo. Claro, claro. El enemigo te ministra mucho. El enemigo te ministra mucho. Que mira, que tú vas a hacer la iglesia.